Mi novio, Jason Lin, después de 3 años de relación, en realidad le propuso matrimonio a otra mujer a mis espaldas. Su amigo le preguntó, Jason, ¿y tu novia? Jason se rió con desdén, déjala seguir soñando. En los sueños, puedes tenerlo todo. Me di la vuelta en silencio, guardé el anillo de compromiso que había preparado y fui directamente a buscar a mi tutor académico. Esa noche me marché con el equipo de investigación. Después supe que Jason me buscaba desesperadamente. Hola, su pedido de pastel ha llegado. Luchando por cargar el pastel de 4 pisos, me detuve frente a la habitación privada 3-02 del Club GIE, un poco sin aliento, y llamé a la puerta. Un joven de cabello castaño claro asomó la cabeza, y sus ojos se iluminaron al ver el pastel en mis manos. Rápidamente me lo quitó y llamó emocionado hacia el interior, Jason, el pastel está aquí. A través de la visera transparente de mi casco, mi mirada pasó por encima de su hombro y se posó en el centro de la sala. La iluminación era deslumbrante y las sombras se movían, vi a Jason, erguido en medio de la multitud. Vestía un traje negro perfectamente entallado que resaltaba su porte agudo y autoritario. En ese momento miraba con ternura a la mujer de vestido blanco que estaba frente a él. Jason tomó el pastel de manos del joven y lo colocó con cuidado sobre la mesa. Abrió la capa superior de la caja y sacó una delicada cajita de joyas, dentro, un brillante anillo de diamantes. Yacía en silencio sobre un lecho de terciopelo negro. Jason se arrodilló sobre una rodilla, levantó el anillo y miró profundamente a los ojos de la mujer frente a él. Emily, ¿quieres casarte conmigo? Los ojos de Emily brillaban con lágrimas de alegría, asintió con voz entrecortada, sí. Jason deslizó suavemente el anillo en su dedo, luego se levantó y la estrechó fuertemente entre sus brazos. La multitud a su alrededor estalló en fuertes vítores y silbidos. Beso, beso, eres el mejor, Jason, te deseamos toda una vida de felicidad, que pronto tengas hijos. Mi cabeza zumbaba y todo ante mis ojos se volvió borroso, como una marioneta despojada de su alma. Permanecí inmóvil en la puerta, observando una gran propuesta que no tenía nada que ver conmigo. No fue hasta que una voz repentina rompió el bullicio que reaccioné. Jason, ¿y tu noviecita? ¿Piensas ocultárselo para siempre? Emily ya está a punto de convertirse en nuestra cuñada. Sentí que el corazón se me encogía, como si una mano invisible lo apretara con fuerza. ¿Esa noviecita, era yo? La sala quedó en silencio al instante, todas las miradas se volvieron hacia Jason. Él no reaccionó al cambio repentino de ambiente, en cambio, sostuvo con suavidad a Emily y tomó un poco de crema del pastel, acercándosela a los labios. Pruébalo, ¿está dulce? Emily abrió la boca tímidamente y probó el pastel, sonrió dulcemente, muy dulce. Solo entonces Jason miró perezosamente a todos y, con total indiferencia, dijo, es solo una actuación, déjala seguir soñando. En los sueños puedes tenerlo todo. Su voz era suave, pero cada palabra me perforó los oídos con claridad, como una afilada cuchilla clavándose en mi corazón. Sentí que la sangre se me congelaba en las venas. Una chica como ella, añadió con una sonrisa burlona, nunca sería aceptada en las puertas de la familia Lin. Estos 3 años no fueron más que un juego de roles. Soltó una leve risa cargada de burla. Hace tiempo que estoy aburrido. Ya no pude contener las lágrimas, brotaron sin control. Las personas a mi alrededor parecían estatuas congeladas, solo Jason y Emily parecían vivir en otro mundo, aferrados el uno al otro en dulce intimidad. Ni siquiera sé cómo logré salir del Club G, solo recuerdo que mis piernas se sentían como de plomo, y cada paso era como pisar cuchillas. El viento helado golpeaba contra mi casco. Instintivamente me lo quité, solo para descubrir que mi rostro ya estaba empapado. Lo limpié bruscamente con la mano. El tacto helado me despejó un poco. Metí la mano en el bolsillo y encontré una pequeña caja roja que yacía en silencio. Dentro había 2 sencillos anillos de oro. Sin grabados ni adornos, solo aros lisos. El dinero para comprarlos lo había reunido con 2 meses de trabajo como repartidora, ahorrando cada centavo. Fui a una joyería y los elegí con cuidado, planeando originalmente proponerle matrimonio a Jason Lin, pero ahora todo parecía una patética broma que me hice a mí misma. Saqué los anillos de la caja bajo la farola. El brillo dorado casi cegaba. Los observé largo rato, una y otra vez, y al final. No tuve el valor de tirarlos, el oro estaba caro últimamente, así que mejor los llevaría de vuelta a la tienda para venderlos. Había oído que el precio había subido otra vez, quizá hasta pudiera sacar una pequeña ganancia. Me quedé mucho tiempo junto a la carretera, temblando en el viento frío. Finalmente,
Tomé una profunda bocanada de aire y la solté despacio, reuniendo por fin el valor. Subí a mi pequeña moto eléctrica y me dirigí directamente a la casa de mi tutor. Por suerte, el profesor Chen aún no se había acostado. Se sorprendió al verme a esa hora. «Lina, ¿qué haces aquí tan tarde?» Me froté las manos con ansiedad, sin saber bien cómo empezar. «Profesor Chen, yo». Pareció notar mi inquietud y me sonrió con calidez. «Entra, hablemos». Se hizo a un lado para dejarme pasar. El apartamento estaba decorado con sencillez pero limpio y ordenado, las estanterías repletas de textos académicos y el aire impregnado con un leve aroma a libros y papel. El profesor Chen me sirvió un vaso de agua caliente. «Cuéntame qué pasa». Sosteniendo la taza caliente entre mis manos, sentí que el hielo en mi corazón empezaba a derretirse. Tras una breve vacilación, reuní el valor para hablar. «Profesor Chen, he tomado una decisión, quiero ir». Él alzó ligeramente las cejas, algo sorprendido. «¿Quieres unirte al equipo de investigación y marcharte al Taklamakan?», asentí con firmeza. Dejó la taza de té sobre la mesa y adoptó una expresión seria. «Piénsalo bien, Lena, de verdad tienes que estar segura. El desierto de Taklamakan no es ninguna broma, si vas, estarás allí al menos 1 o 2 años, quizá incluso 3 o 5, y no podrás regresar fácilmente. Una vez que vayas, no habrá marcha atrás». Sabía que lo decía por mi bien, siempre había querido que continuara mis estudios, que hiciera un doctorado y me convirtiera algún día en una investigadora dedicada. Pero en aquel entonces yo había dudado por Jason, no quería estar demasiado lejos de él. Ahora ya no había nada de qué preocuparme. «Profesor Chen, lo he pensado bien. No importa cuántos años tome, puedo con ello, no tiene que preocuparse por mí». Me miró en silencio unos segundos, como si quisiera asegurarse de que hablaba en serio. Luego asintió lentamente y sonrió con orgullo. «Bien, bien». Se levantó, caminó hacia mí y me dio una palmada firme en el hombro. «Esta es la valentía que deben tener los jóvenes. Servir al país y hacer una verdadera contribución, así es como honramos el apoyo que nuestra nación nos ha brindado». En los ojos del profesor Chen brillaba la luz de un compromiso con los ideales. Y la esperanza en el futuro, esa luz parecía disipar las sombras de mi corazón. Se sentó de nuevo, tomó un sorbo de té y habló con un tono más relajado. «Bueno, ya que has decidido. No diré más. Justo partimos en una semana, así que regresa y prepárate. Si necesitas algo, ven a buscarme en cualquier momento». Asentí. «Gracias, profesor Chen». Cuando salí de su casa ya era tarde por la noche. Me quedé junto a la carretera mirando al cielo estrellado. La noche estaba llena de destellos brillantes, como diamantes esparcidos sobre un manto negro. Solté un largo suspiro. Al volver al apartamento, estaba vacío. Jason aún no había regresado, tal como me lo esperaba. Exhausta, me desplomé en el sofá, sentía que todo mi cuerpo se desmoronaba. La pantalla de mi teléfono se encendió, apareció un mensaje fijado de Jason en WeChat. «Trabajo hasta tarde hoy, no volveré a casa. Duerme temprano, cariño». Dejé el teléfono a un lado, sin fuerzas siquiera para contestar. Lentamente me levanté y miré alrededor. Este pequeño apartamento que alquilamos había albergado 3 años de mi juventud y de mi amor. Las paredes estaban cubiertas de fotos de Jason y mías, en cada una sonreíamos con dulzura. Sobre la mesa de centro había un par de tazas a juego que compramos juntos de compras. Su camisa aún colgaba en el balcón para secarse, la había lavado ayer. Todo estaba impregnado con la calidez de la vida diaria, tan acogedor, tan lleno de amor. Pero ahora esa calidez se sentía como una afilada cuchilla clavándose profundamente en mi pecho. Este año se suponía que sería mi último año de posgrado, y el tercero de mi relación con Jason. Nos habíamos conocido en la universidad, él era presidente del consejo estudiantil y yo apenas una estudiante de primer año. La primera vez que lo vi fue en la fiesta de bienvenida. Estaba en el escenario con una sencilla camiseta blanca, tocando la guitarra y cantando. Su voz era grave y magnética, y su mirada suave y profunda. En ese momento sentí que mi corazón se saltaba a un latido. Él era increíblemente popular, siempre rodeado de admiradoras y había tenido varias novias. Esperé a que estuviera soltero, y entonces reuní todo mi valor para confesarle mis sentimientos. Me miró con una sonrisa y dijo: «Eres bastante valiente, pequeña?» Mis palmas sudaban por los nervios. Extendió la mano y me despeinó cariñosamente. «Vamos a intentarlo». No podía creer lo que escuchaba, la felicidad había llegado tan de repente que sentí que estaba soñando. Oficializamos nuestra relación durante mi primer año de posgrado, un año después de noviazgo,
para hacerlo más fácil, nos mudamos juntos y alquilamos este lugar. Al principio pasábamos todo nuestro tiempo libre pegados el uno al otro, sin querer separarnos jamás. Él se levantaba temprano para prepararme el desayuno y llevarme a clase, yo preparaba la cena y lo esperaba a que regresara del trabajo, veíamos películas juntos, íbamos de compras juntos, cocinábamos juntos, soñábamos con el futuro juntos. Esos dulces recuerdos regresaron en oleadas, golpeándome una tras otra, casi ahogándome. En aquel entonces Jason realmente me consentía. Recuerdo que una vez, por capricho, dije que se me antojaban unos bollos de sopa de cangrejo de una famosa tienda del sur de la ciudad. Ese lugar solo preparaba una cantidad limitada cada día, y la fila daba varias vueltas a la manzana. Solo lo había mencionado de pasada, pero a la mañana siguiente unos bollos humeantes aparecieron en mi mesilla de noche. Se frotó los ojos somnolientos, sonriendo con orgullo. Bueno, tu marido es increíble, ¿verdad? Me sentí tan conmovida que no pude evitar preguntar, no habrás hecho fila toda la noche, ¿verdad? Él guiñó un ojo con misterio. ¿Qué es una pequeña fila para mi reina? Otra vez, cuando yo tenía un dolor insoportable por los cólicos, él estaba en medio de una reunión importante en el trabajo. Pero en cuanto recibió mi llamada, corrió a casa sin dudarlo. Se las arregló para preparar agua con azúcar morena, me puso una almohadilla térmica en el estómago e intentó torpemente aprender técnicas de masaje en internet. Ver lo nervioso que estaba me llenó el corazón de dulzura. Jason, no seas tan bueno conmigo, susurré, harás que me sea demasiado difícil dejarte algún día. Me estrechó fuertemente en sus brazos, con la voz grave y tierna. Pequeña tonta, ¿cómo no voy a ser bueno contigo? Voy a consentirte el resto de mi vida. Jason nunca me contó su verdadera procedencia, incluso en la universidad yo presentía que su familia no era común. Conducía un coche que no parecía ostentoso, pero cualquiera que supiera de autos podía notar que era de alta gama y discreto. Los restaurantes a los que me llevaba, la ropa y las cosas que me compraba, todo era caro, pero yo era tan ingenua entonces. Solo asumía que su familia estaba algo acomodada, nada más. La notificación de WeChat sonó de nuevo, interrumpiendo mis pensamientos. Esta vez era una solicitud de amistad, con solo 3 simples palabras, hijo de Emily. Sin pensarlo siquiera, acepté. Emily no se molestó en saludar, de inmediato me envió una carpeta comprimida. Dentro había decenas de fotos íntimas de ella y Jason, en un yate de lujo, en un suntuoso salón de banquetes, en exóticas calles extranjeras. Las fotos abarcaban un periodo desde hace 6 meses, lo que significaba que, como mínimo, medio año atrás Jason Lin ya estaba con el hijo de Emily. Mientras yo seguía, ingenuamente, perdida en la fantasía que él había creado, soñando con pasar el resto de mi vida a su lado. Justo después, empezaron a aparecer mensajes de voz de Emily, uno tras otro. Lina Lin, no pensarías en serio que Jason se casaría contigo, ¿verdad? Deja de soñar, ni siquiera sabes quién es en realidad. La familia Lin es una de las familias aristocráticas más importantes de la capital. Jason es el futuro heredero, nunca ha tenido derecho a elegir a su propia esposa. Una mujer como tú, sin antecedentes, no es digna ni de llevar los zapatos de la familia Lin, y mucho menos de unirse a nuestro círculo. Si eres lista, vete ahora y deja de fantasear, de lo contrario, no me culpes por ser despiadada. Cada frase caía como una bofetada en la cara, ardiendo con una humillación cruda. Esta era la cruel y sangrienta verdad en la que había estado viviendo, una gran mentira. Una mentira tejida por Jason y destrozada sin piedad por Emily. En algún momento comenzó a llover afuera, la lluvia golpeaba las ventanas con un agudo repiqueteo. Un relámpago rasgó el cielo, seguido de un trueno tan fuerte que hizo vibrar el aire. El ruido repentino me sacó de mi espiral de recuerdos, un dolor estalló en mi cabeza, como miles de agujas clavándose en mis sienes. Mi visión se oscureció en oleadas y mi cuerpo se tambaleó inestablemente. Me senté rápidamente en el sofá, con los dedos temblorosos mientras tomaba el teléfono, actuando puramente por instinto. Marqué el número de Jason, mi cuerpo todavía lo buscaba en momentos de debilidad. Mi conciencia empezó a desvanecerse, mis extremidades se volvían cada vez más pesadas, justo antes de perder el conocimiento. Creí escuchar que la llamada se conectaba. No sabía cuánto tiempo había pasado cuando finalmente abrí los ojos. Sobre mí estaba el techo blanco y estéril de una habitación de hospital, con un leve olor a desinfectante en el aire. Estaba en un hospital. Poco a poco, mi memoria volvió y recordé todo. Justo antes de desmayarme había llamado a Jason. ¿Fue él quien me trajo aquí? Intenté incorporarme, pero mi cuerpo no tenía fuerzas en absoluto.
Fue entonces cuando noté a alguien desplomado al borde de la cama. Era Jason, con los ojos fuertemente cerrados. Tenía el ceño fruncido como si tuviera un sueño inquieto, y el cabello hecho un desastre. Y su barbilla estaba cubierta de una barba descuidada, parecía exhausto. En cuanto me moví un poco, el colchón crujió y Jason despertó de golpe, se levantó bruscamente de la silla. Lena, ¿estás despierta? Su voz estaba llena de una mezcla de alegría y nerviosismo. Se inclinó rápidamente, escaneándome de pies a cabeza. ¿Cómo te sientes? ¿Te duele algo? ¿Todavía te duele la cabeza? ¿Llamo al médico? Sus preguntas salían una tras otra, como disparos. Sus ojos estaban llenos de preocupación y ansiedad. La gripe me había golpeado fuerte y rápido. Estuve con suero 3 días seguidos antes de sentirme un poco mejor. Durante esos 3 días, Jason pidió permiso en el trabajo y se quedó a mi lado todo el tiempo. Me dio mis medicinas, me trajo agua e incluso me ayudó a ir al baño. No me dejó ni un segundo, estuvo pendiente de cada detalle, cuidándome de todas las formas posibles. Si no hubiera visto esas fotos con mis propios ojos ni escuchado las palabras de Emily con mis propios oídos, tal vez habría creído que me amaba. La tarde del tercer día, finalmente me bajó la fiebre y me sentí mucho más yo misma. Entonces sonó el teléfono de Jason, miró la pantalla, frunció levemente el ceño y salió de la habitación para contestar. Yo estaba acostada, pasando el dedo por el teléfono sin rumbo. La puerta de la habitación no estaba completamente cerrada, y por la rendija pude escuchar débilmente la voz de Jason Lin. Sí, dijo, estoy en el hospital, surgió algo. Un momento después, otra voz se filtró, un tono masculino ligeramente ronco, probablemente uno de los amigos de Jason. Oye, Jason, ¿qué es tan importante para que dejaras plantados a los chicos esta noche? La voz de Jason ahora era más baja. Lina está enferma, estoy aquí cuidándola. Hubo una breve pausa al otro lado, y luego una carcajada sonora. No puede ser, ¿hablas en serio, Jason? ¿De verdad te estás enamorando de esa chica? Contuve la respiración, esperando la respuesta de Jason. El tiempo se estiró dolorosamente, como si pasara un siglo en ese silencio. Finalmente, Jason soltó una corta risa, y así, de golpe, cualquier esperanza que aún guardaba se derrumbó. Toda la preocupación en sus ojos, la inquietud en su voz, todo era solo una actuación. Cerré los ojos y contuve las lágrimas que amenazaban con caer cuando Jason volvió a la habitación. Yo estaba en la cama, fingiendo navegar casualmente en el teléfono. Lena, ¿te sientes mejor?, preguntó suavemente, tocándome la frente con cuidado. Reprimí la amargura en el pecho y forcé una sonrisa que dolía más que llorar. Sí, mucho mejor, Jason, dije, intentando mantener la voz calmada. Deberías volver al trabajo. Ya estoy bien, no tienes que quedarte más. Frunció el ceño. No, todavía no estás recuperada. No me voy, no es necesario. Insistí, negando con la cabeza. Mírate, tienes la barba crecida y pareces agotado. Ve a casa a descansar. Jason me miró fijamente, como si quisiera decir algo, pero al final solo asintió. Está bien, me voy por ahora. Descansa. Llámame si necesitas algo. No había pasado mucho cuando mi teléfono vibró, era un mensaje en WeChat. Lo tomé y vi otra foto enviada por el hijo de Emily. En la foto, Jason ya no vestía la camisa arrugada y los pantalones de antes. Ahora llevaba un traje impecable hecho a medida, de pie dentro de una boutique nupcial de lujo. Con una mano sostenía un vestido de novia blanco puro y con la otra agarraba con fuerza la mano de Emily. Ella también vestía un vestido de novia, radiante de felicidad, apoyada dulcemente en él. Luego llegó otro mensaje de voz. Señorita Lin, esto es una advertencia, no vuelva a contactar a mi prometido. Nos casaremos muy pronto. Miré sus manos entrelazadas en la foto y el estómago se me revolvió con fuerza. Rápidamente organicé mi alta médica. Cuando regresé al apartamento, Jason aún no había vuelto. Lo llamé y contestó casi de inmediato. Lina, ¿qué pasa? Su voz estaba cargada de urgencia. Respiré hondo, intentando mantener la voz firme. Nada, solo me preguntaba por qué no viniste a descansar a casa. Hubo un breve silencio en la línea, y luego la voz de Jason sonó nerviosa. Tenía algo que hacer. Debió darse cuenta de que ya no estaba en el hospital. Lina, ¿te fuiste a casa? ¿Por qué no te quedaste a descansar? El médico dijo que podía irme, respondí con calma. Jason guardó silencio un momento. Lo siento, Elena, hoy hay algo urgente en la oficina.
Puede que no pueda cenar contigo esta noche. Curvé los labios en una amarga sonrisa. Está bien, respondí cortésmente. De todos modos tengo que ir al campus. Yo tampoco estaré en casa. Al otro lado escuché a Jason suspirar aliviado. De acuerdo, solo ten cuidado en el camino. Mándame un mensaje cuando llegues al campus. Colgué el teléfono, lo dejé a un lado y me llevé la mano al pecho. Noté que ya no dolía como la noche anterior, cuando el dolor me oprimía tanto que apenas podía respirar. Ahora solo se sentía vacío, como si algo se hubiera ido en silencio junto con mis lágrimas. Me levanté lentamente de la cama y fui al armario. Al abrir las puertas, las camisas de Jason y mis vestidos colgaban lado a lado. Entrecruzados e integrados, antes parecía tan armonioso, lleno de vida y calidez. Ahora solo se sentía áspero y fuera de lugar. Saqué rápidamente algunas de mis prendas y las metí en una maleta. Luego fui al baño y tomé mi cepillo de dientes, toalla y limpiador facial, solo lo esencial. Todo lo demás lo dejé atrás. Después de cerrar la maleta, eché una última mirada al lugar que una vez llamé hogar. En la escuela, fui directamente a la oficina del profesor Chen. Profesor Chen, vengo a finalizar el papeleo. Una vez que todo estuvo procesado, me dijo que no necesitaba quedarme en el campus los próximos días. Ocúpate de lo que tengas que hacer, salimos el domingo por la mañana a las 8:30. Asentí y luego salí para hacer 2 llamadas, una a cada uno de mis padres. Se habían divorciado cuando estaba en secundaria. Poco después, ambos se volvieron a casar y formaron nuevas familias. Me convertí en la carga no deseada entre ellos. Fue mi abuela quien me acogió. Era una mujer sabia que siempre me decía, una chica debe ser fuerte y amarse a sí misma. Solo cuando te amas puedes amar a otros, solo entonces puedes vivir con dignidad sin depender de nadie. Por eso, aunque salí con Jason e incluso viví con él, nunca abandoné mis estudios. Sabía que era mi única manera de seguir adelante. Mi abuela falleció ese año, se fue en paz y sin mucho dolor. Lloré hasta quedarme sin fuerzas, pero sabía que debía ser fuerte. Ya no tenía a nadie en quien apoyarme, pero por suerte ya había aprendido a vivir sola. Visité una vez las nuevas casas de ambos padres, solo una vez, y nunca regresé. Esos lugares no eran mi hogar, no pertenecía allí. Esa sensación de ser una extraña, de invadir un lugar donde no encajaba, era asfixiante. Los llamé a ambos para decirles que me iría. Sus respuestas fueron exactamente como esperaba, distantes, indiferentes, educadas. Con los años, todos nos habíamos acostumbrado a una vida sin el otro. Terminar esas 2 llamadas fue como cerrar un capítulo. A partir de ese momento, ya no tenía ningún vínculo con ellos. Pasé los días siguientes en el campus. Jason llamó para preguntar qué estaba haciendo. Le dije que solo estaba ocupada con cosas de la graduación, no tienes que preocuparte por mí. Si él notó algo extraño, no lo mostró, solo me recordó que cuidara de mí misma y no me sobreexigiera. Y me dijo que estaría de viaje varios días por trabajo. Después de colgar, miré al vacío por la ventana, mi mente estaba nublada, perdida. En esos días, cumplía tareas como un robot, entumecida, mecánica, metódica. Me mantuve ocupada para evitar pensar en cualquier otra cosa. Mientras tanto, Jason ayudaba al hijo de Emily a planear su boda. El día que me fui coincidió con el cumpleaños de Emily. Ella publicaba en línea dulcemente que Jason planeaba una celebración romántica para ella. Me dije a mí misma que no llorara, que no había nada por lo que valiera la pena llorar. El día antes de irme, volví al apartamento por última vez. Al abrir la puerta, todo estaba igual, el mismo aroma familiar, la misma disposición conocida. Jason no había vuelto en esos días, lo cual era bueno. Comencé a empacar, saqué todo lo mío y lo que no lo era, y lo clasifiqué. Reuní todas las cosas que ya no necesitaba, una por una. Tiré las cosas que no servían a la basura, luego entré al dormitorio. Abrí el cajón de la mesita de noche y dentro había un álbum de fotos, tranquilo e intacto. Estaba lleno de imágenes de nuestros 3 años juntos. Las hojeé lentamente, en cada foto sonreíamos tan brillante, tan dulcemente. Una vez creí que esas fotos capturarían una vida de felicidad. Tomé unas tijeras y comencé a recortarme de cada foto. Pedazo a pedazo, me borré a mí misma. Cuando terminé, tomé un bolígrafo y escribí una carta corta. Jason Lin, terminemos. Te deseo felicidad a ti y a la señorita San. Coloqué la carta sobre la mesa de centro en la sala, muy abajo, debajo del cenicero.
Luego dejé mi teléfono junto a ella y di una última mirada al lugar que una vez resonó con nuestras risas. Cerré la puerta silenciosamente detrás de mí. Afuera, saqué un segundo teléfono y contacté a la señora Wong, la casera. Hola, soy la inquilina del apartamento 3-02. Me mudaré mañana. Dejé la capital con el equipo de investigación científica, sin despedidas, sin dudas. Solo di mi nuevo número a mi compañera de cuarto, Lily Lin. Ella era ruidosa e impulsiva, pero también la amiga más cálida y leal que tuve durante mis 3 años de posgrado. No preguntó nada, solo me abrazó fuerte antes de irme. Lena, escúchame, dijo, no importa dónde estés, cuídate. Y si alguien alguna vez te hace sentir pequeña, vuelve, tus chicas siempre te apoyarán. Finalmente, no pude contener las lágrimas. Gracias, Lily. La base de investigación a la que nos mudamos estaba bajo estricta gestión cerrada, casi no usábamos teléfonos allí. Todo nuestro tiempo se consumía en el proyecto, experimentos interminables, análisis de datos, redacción de informes. Me enterré en libros, en el laboratorio, en el trabajo, y allí me uní al ejército. Sí, me convertí en soldado. En el momento en que me puse el uniforme, sentí que me había convertido en alguien completamente nuevo. Ya no era esa chica perdida en el amor y frágil por el desamor. Era una guerrera científica. Corté mi cabello largo y lo cambié por un estilo corto y ordenado. Ya no tenía miedo, ni confusión porque ahora tenía una meta, una dirección. 5 años después, nuestra investigación logró un gran avance. Regresé a la escuela para recibir mi doctorado, 5 años, más de 18 días y noches, finalmente lo logré. De pie en el campus, observaba el flujo de estudiantes, caras frescas llenas de energía, la luz del sol brillando en su piel. Sentí que miraba a mí yo más joven de hace 5 años. Esa noche, cené con Lily. Después de graduarse se quedó en la capital y trabajó en un instituto de investigación. Construyó una vida allí, incluso tenía una hija de 3 años. Ahora había reservado un restaurante privado y tranquilo. Después de todos estos años necesitábamos una verdadera reunión. Lily llegó justo a tiempo y trajo a su niña suave y regordeta. La niña tenía rasgos delicados como una muñeca de porcelana, y sus grandes ojos brillaban como estrellas. La adoré instantáneamente apenas nos vimos. Le di a la niña un sobre rojo grueso y luego saqué la muñeca Barbie moderna que había preparado con anticipación. Ella sonrió y dijo con voz clara y nítida, «Gracias, tía». Mi corazón se derritió por completo. Lily me miró en tono juguetón, «Vas a consentirla mucho». Reí y le pellizqué suavemente la mejilla a la niña. Es solo una niña, se supone que hay que consentirlas. Lily y yo charlamos mientras comíamos, recordando nuestros días de estudiantes y maravillándonos de lo rápido que pasó el tiempo. Ella me miró detenidamente, «Lina, has cambiado mucho. Aunque ahora llevas ropa civil», hizo un gesto arriba y abajo con la mano, «no puedes ocultarlo, ese aura de soldado es fuerte. Te paras como un álamo, alta y orgullosa». Sonreí débilmente pero no le dije que en un rincón tranquilo del restaurante había 2 agentes de seguridad de civil. Silenciosamente aseguraban mi seguridad, era protocolo estándar para alguien de mi nivel en investigación científica. Cualquier salida pública requería medidas de seguridad. Lily se asombraba de cuánto había cambiado, luego, como siempre, pasó directo al chisme sobre mi vida amorosa. «Lina, ¿estás con alguien ahora? No me digas que sigues soltera. Han pasado 5 años, no me digas que sigues enamorada de Jason Lin». Tomé un pedazo de pescado, lo puse en mi boca y masticé lentamente. «¿Cómo podría estarlo?», dije con calma, dejando los palillos. «Me casé hace un tiempo». La mandíbula de Lily cayó formando una perfecta O. «¿Qué? ¿Te casaste y no me lo dijiste? ¿Ya ni siquiera cuento como tu hermana?». Parecía que iba a volcar la mesa. Rápidamente traté de calmarla. Fue una situación especial. La boda fue muy sencilla y no avisamos a nadie. Prometo que algún día lo compensaremos. Solo entonces Lily comenzó a calmarse, aunque no pudo evitar preguntar, «Vamos, cuéntame. ¿A qué se dedica? ¿Es guapo? ¿Te trata bien?». Asentí con una sonrisa. «Es increíble, inteligente, amable y muy capaz. Nos conocimos durante un ejercicio militar conjunto». Justo cuando iba a contarle más sobre cómo nos conocimos y nuestra historia, la puerta del restaurante se abrió de golpe. Entró una ola de voces y ruido. Instintivamente levanté la vista y me quedé paralizada. Allí, en la entrada, estaba alguien que pensé que nunca volvería a ver en mi vida,
Jason Lin. Vestía un traje elegante y bien cortado, estaba erguido y sereno, aún emanaba esa elegancia sin esfuerzo. Pero ahora había algo diferente en él, sus rasgos mostraban más madurez, cierto cansancio en sus ojos. Parecía notarme también, sus pasos se ralentizaron por un momento, su rostro cambió. Las emociones cruzaron rápidamente su expresión. Nuestros ojos se encontraron a través del salón. Elena, Lily siguió mi mirada y vio a Jason. Me dio un codazo fuerte, su voz baja y llena de incredulidad. ¿No es ese Jason Lin? Incluso durante mi tiempo en la base de investigación, que estaba mayormente aislada del mundo exterior, ocasionalmente hablaba con Lily. Cada vez que hablábamos, ella me mantenía al tanto emocionada con rumores, especialmente cualquier cosa que involucrara a Jason. Después de todo, ella había estado presente en todo lo que pasó entre nosotros. Sabía cuánto lo había amado, también sabía lo mucho que me había herido. Y ahora, así, el hombre que una vez me destrozó estaba justo frente a mí. No dije una palabra, solo lo miré. Habían pasado 5 años, él había cambiado y, sin embargo, de alguna forma no. Lo que había cambiado era su actitud, la madurez en su mirada, la manera en que su energía antes audaz se había convertido en una fuerza más tranquila. Lo que no había cambiado era su rostro, su silueta, y esa familiaridad que lo hacía instantáneamente reconocible, incluso desde lejos. Lily notó que no reaccioné y me dio otro codazo. «Lena, ¿estás bien?». Parpadeé, volviendo a mí. Negué suavemente con la cabeza. «Estoy bien, ¿qué me podría pasar? Solo es un viejo conocido». Pero la verdad era que ese reencuentro me tomó completamente desprevenida. Había creído que todo entre nosotros hacía mucho que se había convertido en polvo, que habíamos tomado caminos separados para siempre. Sin embargo, aquí estábamos de nuevo, arrojados de nuevo a la órbita del otro por los extraños e invisibles engranajes del destino. Lily parecía leer mi mente, suspiró suavemente. «Jason volvió al apartamento al día siguiente de que te fuiste. El casero le había llamado, preguntando si aún necesitaba las cosas que quedaban. Después de todo te habías mudado. Y el lugar tenía que ser alquilado de nuevo». En ese momento, él todavía estaba con el hijo de Emily, estaban eligiendo el vestido final de boda. Pero después de la llamada, se apresuró a regresar inmediatamente. En el camino te llamó una y otra vez. Pero cada vez recibía el mismo mensaje: teléfono apagado. Entró en pánico, completamente perdido. Nunca imaginó que realmente lo dejarías. Entró al apartamento como un loco. Solo para encontrarlo completamente vacío. Habías tomado todo lo que te pertenecía. Y luego vio la carta de ruptura, y los mensajes en el teléfono, esas fotos que el hijo de Emily me había enviado. Fue entonces cuando Jason Lin se dio cuenta de que yo sabía de su relación todo el tiempo, por eso me fui con tanta decisión. Dejé todos nuestros recuerdos en ese apartamento. Jason quedó completamente atónito. Leyó la carta de ruptura una y otra vez, con los ojos rojos de incredulidad, pero aún negándose a aceptar que realmente podría alejarme de él. Entonces entró en frenesí, buscándome por todas partes, en cada lugar donde podría haber ido, contactando a todos los que había conocido. Pero nadie tenía idea de dónde estaba. Era como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra, completamente borrada de su mundo. En cuanto a lo que pasó después, Lily no sabía mucho. Solo sabía que Jason y Emily estaban en proceso de divorcio últimamente. Y que durante todos estos años, él nunca dejó de buscarme. Visitaba a Lily a menudo, esperando que ella accidentalmente revelara algo. Pero Lily sabía que mi trabajo era confidencial y nunca dijo una palabra. Jason estaba allí ahora, su figura alta casi bloqueando la cálida luz ámbar del restaurante. Proyectando una larga sombra en el suelo, sus ojos estaban ligeramente rojos, su voz baja y ronca, con un leve temblor. «Ha pasado mucho tiempo, Lena. Admito que la primera vez que lo vi, mi corazón dio un vuelco, pero ese sentimiento pasó rápido. Había cambiado, ya no era esa chica. La que lo sacrificaría todo por amor». Me levanté, asentí levemente y respondí con desapego cortés: «Sí, ha pasado mucho tiempo». Lily miró entre los dos. Luego levantó rápidamente a su hija y se puso de pie. «Los dejamos hablar, mi esposo viene a recogernos». Me lanzó una mirada significativa antes de irse, con su hija en brazos. Jason y yo quedamos en silencio. Finalmente, él fue quien habló primero: «Sentémonos en algún lugar a hablar». No me negué, había cosas que necesitaban decirse. Entramos a un café tranquilo junto al restaurante y encontramos un asiento junto a la ventana. Un camarero vino a tomar nuestra orden.
Jason se volvió hacia mí, con expresión cautelosa, casi esperanzada. ¿Café negro?, preguntó, aún recordaba lo que me gustaba. Negué con la cabeza, no, solo agua simple, por favor. Jason me miró, con un destello de decepción y confusión en sus ojos. ¿Ya no tomas café? Sonreí levemente, dejé de tomarlo, la vida militar es estricta y reglamentada, el café fue una de las primeras cosas que dejé. Sus ojos se apagaron, parecía darse cuenta de algo pero no lo dijo en voz alta. Sus labios se entreabrieron, luego se cerraron de nuevo. Lo miré, con el corazón sorprendentemente calmado. El tiempo es realmente algo extraño, puede aliviar el dolor y cambiar a las personas. El Jason que recordaba era audaz y arrogante, lleno de fuego. Pero ahora estaba contenido, cauteloso, incluso un poco inseguro. Y yo ya no era la chica cuyo mundo giraba solo alrededor de él. Volví la mirada a la ventana, observé la calle ocupada afuera, los faros pasando como olas del tiempo. Hablé suavemente, Jason, estoy casada. Se tensó al instante, levantó la cabeza y me miró con incredulidad. ¿Qué dijiste?, rasgó, su voz se quebró con dolor. Dije, estoy casada. Repetí firme y con calma. Mi esposo también está en el ejército. El rostro de Jason palideció en un instante. Me miró con ojos llenos de dolor, frustración y una sensación de devastación impotente. Abrió la boca como si quisiera decir algo, pero al final no salió ninguna palabra. Lo miré, sin sentir nada, sin oleadas en el pecho, sin rabia en el corazón. Solía pensar que lo odiaría, pero ahora me di cuenta de que no. No lo odiaba en absoluto. Solo sabía que lo que había entre nosotros terminó hace mucho tiempo. Terminó el día que me fui de la capital hace 5 años. Ahora éramos nada más que extraños familiares. El leve aroma a café flotaba en el café, afuera de la ventana las luces de neón parpadeaban. Todo se sentía tranquilo, pacífico, hermoso. Tomé el vaso de agua tibia frente a mí, bebí lentamente, sintiendo el calor bajar por mi garganta y asentarse silenciosamente en mi pecho. Mi corazón estaba en calma. Lena, estás bromeando, ¿verdad? La voz de Jason era ronca, temblaba con un último hilo de desesperada esperanza. Me estás mintiendo, ¿no? Lo miré y lentamente negué con la cabeza. Jason, no estoy bromeando. Nunca bromearía sobre mi matrimonio. Se quedó completamente inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido a su alrededor. Miré el agua en mi vaso, la superficie estaba quieta y clara, reflejando un rostro calmado y sin emociones. Levanté la taza y terminé lo que quedaba, luego me levanté y lo miré, hablando con distancia cortés. Jason, lo que tuvimos terminó hace mucho tiempo. Terminó en el momento en que elegiste al hijo de Emily. No creo que necesitemos vernos otra vez. Al salir del café, Jason me persiguió. Me agarró del brazo con fuerza, tan fuerte que parecía que podría romper un hueso. Lena, su voz se quebró, teñida de súplica desesperada. Es demasiado tarde, déjame al menos llevarte a casa. Dejé de caminar pero no miré atrás. Con un giro brusco me liberé de su agarre. Jason, se acabó. Me conoces, una vez que tomo una decisión, no doy marcha atrás. Señalé a 2 hombres de civil a poca distancia. Él siguió mi gesto bajo las luces tenues de la calle. 2 hombres altos con trajes negros estaban parados en silencio, atentos. El rostro de Jason se puso aún más pálido. Dio unos pasos atrás. Me volví para mirarlo una última vez y dije en voz baja, alguien ya me está llevando a casa. No tienes que preocuparte. Sentada en el coche, apoyé suavemente una mano sobre mi vientre. Dentro, una pequeña vida crecía, ya tenía 2 meses, este era mi hijo. Cuando regresara, le contaría a mi esposo la buena noticia, íbamos a tener un bebé. El pensamiento me hizo sonreír, una curva suave y genuina de alegría. Mi vida finalmente estaba completa. Perspectiva de Jason. Epílogo. Jason Lin nunca imaginó que su ruptura sucedería tan abruptamente. Ni siquiera tuvieron una conversación real al respecto, no hubo palabras finales, ni confrontación, solo silencio y luego ella desapareció por 5 años enteros. Lina Lin desapareció de su mundo, como si nunca hubiera existido. Él lo intentó todo, movió todos los hilos, buscó cada pista posible. Pero fue como chocar con una pared invisible, nadie le decía nada. Finalmente, entendió. Lena probablemente se había ido a algún lugar clasificado, un lugar al que ni su riqueza ni sus conexiones podían llegar. Esa realización le hizo reír amargamente,
ella realmente había hecho todo lo posible para desaparecer de su vida. Y luego, 5 años después, en un lugar donde menos lo esperaba, se encontraron de nuevo sin advertencia. Y ella, ya era esposa de otro. De la inmensa alegría de verla otra vez, al dolor punzante de sus palabras, solo le tomó minutos pasar de la euforia a la devastación. Pero ya no quedaba nada por decir. Ahora podía verlo claramente, Lena realmente había seguido adelante. En el momento que ella se fue hace 5 años, dejó de ser suya. Jason quedó paralizado en la acera, viendo cómo la mujer que amó una vez subía a ese coche negro y desaparecía en la noche. Se desplomó en los escalones del hotel, cubriéndose la cara con ambas manos, encogiéndose de dolor. Lena, repetía su nombre una y otra vez en su corazón, una y otra vez, ese nombre, Lena. La que había llamado con cariño por 3 años. Jason Lynn recordó la primera vez que la vio, llevaba un par de jeans gastados y una camiseta blanca sencilla. De pie tranquilamente entre un grupo de estudiantes de primer año, pura y hermosa, su largo cabello oscuro brillaba y caía suelto sobre sus hombros, sus ojos grandes y brillantes. Pero también había un rastro de timidez nerviosa en ellos, como un cervatillo asustado, cautelosa pero curiosa. Él estaba en el escenario, tocando la guitarra y cantando. Cuando la vio mirándolo en secreto, su mirada estaba llena de admiración y tal vez un toque de enamoramiento. Desde ese momento, la recordó. Las chicas iban y venían en su vida, como escenas en un carrusel, pero él sabía que siempre había una chica, que lo observaba en silencio, que le gustaba en silencio. Hasta que un día, después de romper con una novia que solo había tenido por 2 meses, esperó unos días deliberadamente, y tal como esperaba, Lena finalmente confesó. Estaba bajo su edificio de dormitorios, sosteniendo un sobre rosa con ambas manos, con la cabeza baja sin atreverse a mirarlo, su rostro estaba rojo y hasta las puntas de sus orejas parecían a punto de sangrar. Su voz era suave y temblorosa. Jason, me has gustado desde hace mucho tiempo. Él la miró y en ese momento la encontró absolutamente adorable. Esta chica tímida reunía todo su valor. Él sonrió y tomó la carta de su mano. Entonces intentémoslo. Jason siempre sintió que él y Lena compartían algún tipo de conexión tenue, sus nombres ambos tenían el carácter Jin. Aunque no exactamente el mismo carácter, aún le parecía destino. Creyó firmemente que después de un año de noviazgo, alquilaron un pequeño apartamento cerca del campus. Por supuesto, Jason tenía sus propios lugares, más de uno en realidad, pero no quería que Lena supiera de su familia. Quería que su relación fuera simple, sin mancha de cosas materiales. Quería que ella lo amara a él, no su dinero, ni su apellido. Su tiempo viviendo juntos fue dulce y cálido, le encantaba verla moverse por la cocina, el suave aroma del detergente en su ropa, acurrucarse con ella en el sofá para ver películas antiguas. Pero no estaban pegados todo el tiempo. La mayoría de sus días los pasaban en el campus. Ella era increíblemente disciplinada, siempre ponía sus estudios primero. Cuando empezaron a salir, ella ya era estudiante de maestría de primer año. Su talento en física era notable, su asesor la valoraba mucho y a menudo la llevaba a proyectos. A veces pasaba días encerrada en el laboratorio, olvidando comer, durmiendo poco. Jason sufría por ella, pero no podía detenerla. Así que encontró otras formas de cuidarla, llevándole comidas caseras al laboratorio, colando pequeños detalles de comodidad. Lena, ¿no puedes bajar un poco el ritmo? Tu salud también importa, suplicó más de una vez. Ella solo sonreía, le besaba la comisura de la boca y decía, lo sé, pero todavía soy joven. Cuando obtenga mi doctorado, tomaré un descanso de verdad. Con el tiempo, Jason no pudo evitar sentirse un poco amargado. Quería ser lo más importante en su vida, pero con Lena, él siempre venía en segundo lugar. Sus estudios, su investigación, siempre eran su máxima prioridad. A veces se preguntaba si no fuera tan talentosa, ¿pasaría más tiempo conmigo? Pero alejaba ese pensamiento tan pronto como llegaba. Lo que más amaba de ella era su enfoque, su determinación. Le encantaba cómo perseguía sus sueños como si nada más importara. Una noche Lena le preguntó de repente, Jason, ¿sientes que no paso suficiente tiempo contigo? Él se sorprendió y negó rápidamente con la cabeza, no, por supuesto que no. ¿Cómo podría sentir eso? Solo me preocupo por tu salud, eso es todo. Ella sonrió en silencio y no dijo más. Solo lo abrazó fuerte y enterró su rostro en su pecho. En ese momento, Jason se sintió el hombre más afortunado del mundo. Pero después de 2 años y medio juntos, fue llamado para encargarse del negocio familiar.
La salud de su abuelo estaba decayendo rápidamente, no tuvo opción más que asumir sus responsabilidades. Su abuelo le había arreglado un matrimonio con la hija de la familia San. Jason conocía a Emily San desde niños. Sabía que ella siempre le había gustado, desde pequeños ella lo seguía como una sombra diminuta, su mundo giraba solo alrededor de él. Jason, ella preguntó una vez con esos ojos inocentes y grandes, ¿cuándo te casarás conmigo? Él solo sonrió y le acarició la cabeza. Cuando seas grande, hablaremos. Siempre la había visto como una hermanita, nunca imaginó que un día realmente se casaría con ella. Pero ahora, por el bien de su familia, no tuvo otra opción que tomar esa decisión. A veces Jason se preguntaba si no fuera el heredero de la familia Lin. Si su origen hubiera sido un poco más común, ¿habrían sido las cosas más fáciles entre él y Lena? Si no tuviera que cargar con las expectativas familiares, si no tuviera que preocuparse por el estatus social y las alianzas comerciales. Si no tuviera que sacrificar el amor por el llamado deber, tal vez Lena no se habría esforzado tanto, tal vez él no la habría descuidado solo para probar su valía. Pero la vida no se basa en los sí. Después de algunas reuniones arregladas, Emily comenzó a llamarse su prometida. Ella se aferraba a él con completa devoción, siempre poniéndolo primero. Se arreglaba cuidadosamente solo para lucir bien para él. Aprendió a cocinar para preparar sus comidas favoritas. Renunció a sus propios hobbies solo para pasar más tiempo a su lado. Esa sensación de ser valorado, de ser el todo para alguien, algo que Jason nunca había experimentado con Lena, se volvió abrumadora con Emily. Él lo admitió, vaciló. Poco a poco, la balanza en su corazón se inclinó hacia ella. Empezó a pensar que casarse con una mujer que solo tenía ojos para él podría no ser tan malo. Al menos no tendría que vivir con la incertidumbre, siempre preguntándose si ella podría irse. En cuanto a Lena, su amor por ella nunca estuvo en duda. Pero su identidad, su personalidad, la hacían fundamentalmente incompatible con el rol de señora Lin. Era demasiado independiente, demasiado voluntariosa, demasiado deslumbrante. Y el tipo de esposa que la familia Lin esperaba era alguien que pudiera apoyarse en Jason, manejar su hogar, apoyarlo sin necesidad de opacarlo. Así que una noche en una fiesta, cuando un amigo le preguntó por Lena, Jason dio una respuesta directa: hemos terminado. ¿Nunca pensaste en decírselo tú mismo? Jason no esperaba que la última vez que viera a Lena fuera el día que la dieron de alta del hospital. Después de ese día, se consumió con otras cosas, ayudando a Emily a elegir vestidos de novia, planeando su fiesta de cumpleaños. Usó todos esos preparativos para distraerse, para adormecer el dolor. Después de todo, tenía que seguir adelante. Había tomado su decisión, pero subestimó la determinación de Lena y sobreestimó su propia importancia. En el cumpleaños de Emily, Jason recibió una llamada del casero. Jason, ¿sigues alquilando el lugar? Si no, voy a volver a ponerlo en el mercado. Se detuvo, confundido. ¿Qué quieres decir? ¿No se mudó ya tu novia? Empacó todas sus cosas y devolvió las llaves. ¿Están terminando? El casero sonaba inseguro, pero en la mente de Jason todo se detuvo en seco. No podía pensar, no podía respirar. Saltó a su auto y aceleró hacia el apartamento que una vez compartieron. Ni siquiera sabía cuántos semáforos rojos pasó, simplemente condujo. Al abrir la puerta, su corazón cayó en un vacío. El apartamento estaba vacío. El calor que una vez llenó su pequeño hogar se había ido, reemplazado por un frío vacío. Ella se había llevado todo lo que le pertenecía, limpia, decidida, sin dejar ni un solo rastro. Como ella, una vez que tomó una decisión, no había vuelta atrás. En la mesa encontró lo que dejó, una carta de ruptura y un teléfono lleno de fotos de él y Emily. Fotos que Lena debió haber visto ya. Ni siquiera le dejó oportunidad para explicarse. Sin ira, sin confrontación, solo palabras finales calmadas. Y en ese momento, Jason entendió todo lo que Lena sabía. Ella lo había visto todo. Solo había estado esperando que él confesara, y él eligió mentir, esconderse. La había alejado con sus propias manos, y ahora la había perdido de la misma manera. Fue en ese momento cuando Jason finalmente se dio cuenta de lo terriblemente equivocado que había estado. Su pecho se sintió vacío, como si le hubieran arrancado una parte. El dolor fue tan agudo que le robó el aliento. Solo entonces comprendió realmente que no podía vivir sin Lena. Jason fue directamente a casa y le dijo a Emily que quería romper, pero ella se aferró a él, sollozando tan fuerte que apenas podía respirar. Jason no quiso escuchar una palabra más de ella.
Fue ella quien alejó a Lena. Emily corrió llorando con el abuelo de Jason y le dijo que estaba embarazada de un hijo de la familia Lynn. El señor Lynn inmediatamente mandó que arrastraran a Jason de regreso a casa. Él no resistió, después de todo, era cierto que había dormido con Emily. Atado por la obligación y la presión, Jason se vio obligado a casarse con ella. En el momento en que se emitió el certificado de matrimonio, su corazón se hundió por completo en la desesperación. Pero no había nada que pudiera hacer sin Lena. Sus días se sentían vacíos. Era como una cáscara vacía, caminando por la vida sin propósito. Día tras día pasó, y comenzaron a mostrarse los verdaderos colores de Emily. Resultó que nunca había estado embarazada. Todo lo que dijo fue mentira. Más tarde, Jason descubrió que mientras estudiaba en el extranjero, había vivido de manera irresponsable tras múltiples abortos. Ya no podía concebir nunca más. Al escuchar la noticia, Jason no sintió enojo ni siquiera sorpresa. Solo encontró todo absurdo. Había renunciado a Lena por esto. Debió estar ciego. Jason se entregó al trabajo sin descanso, horas extra, reuniones, interminables compromisos sociales. Se convirtió en una máquina porque solo así podía olvidar a Lena o al menos adormecer el dolor de perderla. Pero en el fondo, Jason planeaba su regreso. Estaba decidido a reclamar todo lo que se suponía que era suyo. Y después de 5 largos años, finalmente tomó el control total de la corporación Lynn. Poco a poco, desmanteló la influencia de la familia Sun, devorando sus activos y no dejando nada atrás. Tiró los papeles del divorcio en la cara de Emily, fírmalos, sal de la casa Lynn. Quería que ella se fuera, completamente borrada de su mundo. Años después, Jason vio a Lena de nuevo. Ella estaba en uniforme, de la mano de una niña de unos 4 o 5 años. Junto a ella estaba un oficial alto y digno. Su Lena seguía siendo deslumbrante. El tiempo no había dejado rastro en su rostro, solo había añadido una elegante suavidad a su belleza. Estaba claro que ella era feliz, radiante. Incluso Jason se agarró el estómago, haciendo una mueca por el dolor sordo que le había estado molestando durante semanas. Se quedó paralizado, viendo a Lena y su familia alejarse cada vez más. Acababan de diagnosticarle cáncer de estómago. No sabía cuánto tiempo le quedaba ni si volvería a verla. Cerró los ojos, tratando de suprimir la ola de tristeza y arrepentimiento que subía en su pecho. Ojalá el tiempo pudiera retroceder, pero la vida no ofrece tal misericordia.